Decidí abrir mis horizontes, vi la oportunidad, empecé a buscar universidades, luego conservatorios. En algún momento me planteé dejar la música también, te comento. El primer momento fue como que impresionante. Yo vengo de Perú, vi la sociedad, me encantó. O sea, yo súper emocionado dije, tengo que encontrar un lugar para estudiar aquí ya. Anécdota, cuando empecé a interesarme por la guitarra clásica, yo no tenía un banquito. Lo que yo hice fue agarrar un ladrillo, envolverlo en plástico y usarlo como banquito. Ah, bien, pero luego lo llevabas con la guitarra también, ¿no? No, porque yo solo practicaba en casa, claro. Hay que buscarse la vida. Hay que buscarse la Y te vida, la sí. buscaste Sí. muy bien. A ver, todo esto por mi abuelo, porque mi abuelo es el de las ideas. Cuando llegué a Madrid es que fue increíble, es ver a gente de todo el mundo, de todo súper grande además. ¿Qué es lo que te nace de dentro? Yo, Perú. Que Perú es un país hermosísimo. En Sinfonía por el Perú hay diversos grupos y hay diversas sedes, pero es que cuando llegué con mi maestro, que yo Digo, no tenía nada aquí. claro, ¿no? Y que además era cada clase con la guitarra, tocando, y era como un versus de guitarra. Y básicamente fue así como aprendí. Bienvenidos a Streamcast. Hoy tenemos una persona que me hacía mucha ilusión traer. Una persona con un corazón tremendo que viene desde Perú, que bueno, está estudiando aquí en Madrid, no es que venga solo para hacer esto. Y bueno, André. Pues mucho gusto, David. Me siento muy honrado de estar aquí en tu podcast como invitado además. Me siento muy orgulloso de todos los frutos que está dando tu movimiento, digamos, tu vida musical y extra musical. Nada, yo aquí muy feliz y contento de poder aportar algo en tu vida profesional, ¿no? Muchas gracias. Pues claro, estás aquí porque me has aportado desde el primer momento que llegaste. Sobre todo me sorprendió la forma en la que llegaste y estabas trabajando y compaginando trabajo con estudios. Sí, eso fue duro. Eso fue el principio de mi vida en Madrid. Bueno, mi vida más como ciudadano en Madrid, porque yo llego alrededor de como entre febrero y marzo. Entonces estuve unos meses como turista, aunque ya tenía la nacionalidad. ¿Hace cuántos años? Yo llegué en 2023. Uh-huh. Entonces, eso, fue llegar y sacar mi documentación, porque mi madre tiene muchos años viviendo aquí. Entonces, al principio realmente no pensaba quedarme, te diré. Yo es que soy un poco loco y decidí abrir mis horizontes, vi la oportunidad, empecé a buscar eh, universidades, luego conservatorios. En algún momento me planteé dejar la música también, te comento, Uh-huh. pero fue un camino muy bonito. El primer momento fue como que impresionante. Luego, ¿Cuál fue la con los primera meses- sensación cuando pisaste Madrid? Bueno, cuando pisaste España, porque llegaste a Madrid directamente, ¿no? Sí, llegué a Madrid directamente. Es que es como ver otro mundo, porque yo vengo de Perú y no es una ciudad como ni tan ordenada ni de primer mundo, ¿no? Es como que hay mucha contaminación, el ambiente es como siempre muy movido y este tipo de cosas. Pero cuando llegué a Madrid es que fue increíble, es ver a gente de todo el mundo, de todo súper grande además, desde mi perspectiva. Uh-huh. Y la gente es que te apoya mucho cuando desde el saludo, o sea, es impresionante la cantidad de gente buena que puedes conocer. Que también hay gente mala, sí, pero es que los españoles además son gente muy buena y además fueron muy buenos desde el principio. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Ya venías tocando la guitarra desde Perú, ¿no? Sí, de hecho, yo empecé con la guitarra a los 9 años, 10 años, pero fue un día que mi padre llegó en la noche, yo no me lo esperaba, pero vino con una guitarra. Y yo fue como que, qué raro, ¿no? ¿Qué es esto? Sorpresa. Sí, sorpresa, pero es que creo que fue como a las 8 o 9 de la noche, o sea, fue como tarde, ya era súper oscuro. Entonces yo estaba en mi cama, de pronto él sacó la guitarra y la dejó un momento, se fue. Yo es que me dio mucha curiosidad, literalmente cogí la guitarra y me puse a tocar cuerdas al aire, así como loco.
y tratando de sacar canciones. En mi mente era como sacar canciones de oído, pero realmente era como que solamente cuerdas al aire, no era el Claro. ritmo. Era como una prueba de ritmo, era como un dictado, no sé, rítmico, algo así. Y nada, empecé aquel día, me vieron muy motivado, luego me inscribieron en algunas clases en los veranos, así, hasta que cumplí 14 años y entré a Sinfonía por el Perú. Ujú. Y bueno, esa ya es otra historia porque realmente yo conozco Sinfonía por otro instrumento. Claro, cuéntanos, ¿qué Sí, es sí, sí. Sinfonía por el Perú? O Sí, sí, bueno, sí, sí, si sí. quieres, seguimos hablando de Eh, tus primeros instrumentos, porque claro, no fue la guitarra no, tu primer no, instrumento. no, 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 no. De hecho, yo empecé tocando la zampoña, que no sé si lo conoces. ¿Lo conoces o no? Instrumento de viento, Es un ¿no? instrumento Que con cañas, pues Sí. no sé cómo se llaman. Bueno, para quien no lo sepa, es un instrumento de viento, efectivamente. De hecho, son tubos. Es un instrumento autóctono de Sudamérica. Creo que también se han encontrado en otras partes del mundo, pero en Sudamérica hay muchísima difusión. De hecho, casi todos los niños aprenden a tocar este instrumento. Bueno, es un instrumento de tubos. El que yo aprendí se llama malta. Es una zampoña tipo malta, que es como una flauta de pan de 2 hileras que tiene 6 y 7 tubos. Entonces Ujú. tú vas así con la cabeza moviendo, más o menos buscando las notas y tal. Y Y la tienes que proyectar el aire hacia uno de los lados para que se vaya... afinando, ¿te refieres? no, O... o sea, me refiero... dirigir el aire hacia uno de los laterales para que vaya chocando como el aire Sí, por dentro del tubo para que suene, ¿no? O sea, sí, tienes que llenar que todo no el es tubo. soplar y ya está, sino que tienes que colocar la boca de una forma específica para hacerlo sonar. Sí, a ver, no es tan difícil. Profesionalizarse es un poco más complejo, pero realmente no es tan difícil. Creo que por eso es que tiene tanta difusión, sobre todo en niños. En niños, más que en adultos, hay una tradición muy grande de enseñar música a través de la zampoña. Ujú. Entonces, a mí me lo enseñaron de esa forma en mi colegio. Yo tendría, pues, 8 años, 9 años también, más o menos. En esa edad fue que descubrí fue en la que tuve mi primer acercamiento con la música, Ujú. básicamente. Y aprendí así, eh, con melodías muy pequeñas, canciones muy pegadizas, profesores muy, muy buenos, mejor dicho, profesores con mucha pasión. Tanto así que yo quería dedicarme a tocar solo zampoña, en verdad, al principio, Qué bueno, hasta que conocí la guitarra. qué bueno. Sí, sí. ¿Y tocabais música tradicional de allí de Perú Sí, 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 sí. también tocabais como repertorio Em, más de Europa o cómo? Porque claro, no, el repertorio es netamente tradicional. O tradicional sea, son todo. melodías de folclore, digamos, Ujú, ¿no? claro, Eh, que van pasando como de generación a generación, ¿no? O sea, como sí, que te la aprendes de memoria, sin sí. partituras, sin nada. Te ponen números. Te Claro, ponen números. 3, 5, yo qué sé, 2 puntitos suspensivos cuando hay que dejar más tiempo. ujú, O sea, es una cosa así de... Es como una tablatura, pero para la zampoña. O sea que sí, hay tradición. Hay mucha tradición. Y, a ver, también puedes sacar las melodías que tú quieras, ¿no? claro, sí. Lo normal es que un niño, a ver, toque lo que escucha. Entonces muchas veces, yo que sé, había una canción de reggaetón muy famosa y se ponía a buscar y Claro. había como una exploración ahí entre el oído de los niños por su cuenta, ¿no? Pero lo que normalmente se enseñaba en clase es Música del folclore música de Perú. del folclore. Que normalmente estas melodías son pentatónicas, Mm, pentatónicas. ujú. Así que tenemos como una tradición de pentatonía ahí en Sudamérica O en sea, que está general. afinado con una escala pentatónica directamente. Sí, 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 sí. De hecho, empieza con un mi y termina con un mi. O sea, no hay fa natural. Es mi, fa sostenido, sol. Es como si estuviera la escala de mi menor. Ujú. Entonces allí vas jugando más o menos. Ya, ya, ya. En verdad está afinado en mi menor, pero las melodías son pentatónicas, más o Claro, menos. claro, claro. Ahora, hay otras zampoñas que yo también he tocado que son más grandes, tienen más tubos y son Claro. cromáticas. Claro, tiene más rango Sí, de o sea, notas. tienes todas las notas.
Tienes el do sostenido, re Pero sostenido. claro, eso no es ya, o sea, no es la típica porque cuesta Eso no más. es la típica. Eso cuesta O sea, más es, tenerlo, es más claro, trabajo además. más Y... profesional, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo lo tengo y no soy profesional, pero de hecho no es tan caro. Ujú. No es tan caro. No, no, no. Es un trabajo allí artesanal difícil porque hay que tener las medidas exactas y ver, y la temperatura, la humedad, y como en las Claro, guitarras, claro, ¿no? claro. Sí, 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 Al claro. final son maderas, pero el ingenio es tan grande que hay zampoñas de distintos tipos de madera. Lo normal es que sea de bambú, pero hay hasta de tubos PVC, si no me equivoco, PVC, no sé si los Ah, de conoces. PVC, Sí, sí. que es como un plástico Sí, o que algo es así. más estable, es un Es un plástico que es más material. estable porque no varía con la humedad. Ujú. Qué bueno, y luego cogiste la guitarra, entonces. Sí, 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 sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la guitarra? ¿Qué te puedo decir? O sea, ¿ese repertorio folclórico también o quizá algo más tipo rock, algo más, Yo algo empecé, popular? yo empecé realmente aprendiendo las melodías de Hombres G. ¿Mm? Entonces tocaba Tu Cárcel o yo qué sé, muchas más canciones, ¿no? Entré por ese lado, como que rock, balada, pero cuando era muy pequeño. Entonces solamente tocaba la melodía, ¿no? Luego empecé a acompañar rasgueos típicos de balada, rock. Esto en los veranos, pero muy esporádicamente, o sea, estudiaba 2 meses, lo dejaba, ¿no? Y durante el año tal vez practicaba en todo un mes, una semana, no sé, más o menos. Pero claro, a la vez estabas estudiando, imagino, ¿no? Sí, es en el colegio y, a ver, tenía mucho tiempo, ¿eh? Es solo que mi familia no era de tener una cultura musical o con instrumentos musicales al menos, tan fuerte. Sí, entonces la cogías cuando te apetecía y ya Y está. Y estaba no tenías tirada, ni ¿eh? obligación ni nada y No, cuando realmente no había sentías que te obligación. apetecía. Es que estaba tirada, realmente hasta el punto en el que se abrió por debajo y una vez yo muy asustado, ¿qué le pasa a mi guitarra, no? Se abrió por debajo, pero se abrió todo. Sí, 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 que Sí, se hizo sí. un boquete enorme. Sí, sí, sí. Vaya, Y tuvieron que pegarlo con una cinta muy grande y es que fue todo un... que se había caído la guitarra, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Estaba tirada. Luego no había sido nadie, ¿no? No, Se no, había no, caído el sola. gato, el gato. Claro, Fue el gato. fue el gato. Yo qué sé. Sí, Qué sí. bueno. Y entonces empezaste, por así decirse, como con profesores particulares en academias de música. Sí, en una academia de música Ajá. que trabajaba por grupos. Realmente era una academia que estaba frente a una iglesia y tenían como una especie de convenio. Enseñaban danza también, cajón peruano y muchas cosas más, ¿no? Baile, marinera, que es un baile típico de Ujú. Perú. Y a veces también dábamos nuestros conciertos o recitales de vacacional, de fin de curso, por así decirlo, en la iglesia, que tenía un patio enorme, ¿no? Entonces, sí, Qué sí. bueno. Era curioso, ¿no? No sé, Sí, sí. para mí fue una etapa muy bonita, 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 bonita. Fue mi primer acercamiento a la guitarra, así que lo valoro mucho. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y en qué momento decides, oye, esto me está gustando, vamos a dedicarle más tiempo? Bien, a ver, durante esa etapa un profesor siempre le decía a mi padre que me tendría que meter al conservatorio. Ujú. Yo tenía 10 años, u 11, y yo pensé que el conservatorio era un lugar donde tenías que internarte, dormir ahí todos los días con compañeros, y yo, ¿pero qué es eso? Te lo juro, te lo Sí, sí. juro. Pensé que era Bueno, es que como, el no nombre sé. asusta un poco lo de Sí, conservatorio. A ti te dicen eso conservatorio. cuando eres pequeño y cuando eres un chaval, ¿no? Y conservatorio, a ver qué. Yo me lo creí, ¿Te, o te sea. conservan? ¿Dónde te conservan? Sí, sí, es que pero qué locura, ¿no? Claro. Y es que yo hice caso omiso, o sea, como que no quería saber más. Hasta que tuve 13 años y una tía muy cercana, de hecho vive al lado de mi casa en Perú, Ujú. conoció este programa eh, de música dirigido a niños que se llama Sinfonía por el Perú. Entonces, le pasó la voz a mi abuela y mi abuela a mi abuelo, y como mi abuelo me tenía mucho cariño, porque yo era el que mostraba más interés con los instrumentos, eh, me propuso entrar a este programa. Al principio yo no quería, porque yo iba a unas clases de guitarra eléctrica, algo así.
pero era como una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Y yo no quería asumir otra responsabilidad porque sabía que era una responsabilidad. Ujú. Y al final acepté, pero acepté como a los 6, 7 meses. Entonces entré a este programa y Es un programa, para que nos entendamos, ¿de qué tipo? es un programa musical de formación para niños de recursos bajos. Ujú. Entonces ellos se dedican a dar clases, a montar orquestas o yo qué sé, a montar grupos y dar recitales al público, Ujú. pero puede ser incluso en la calle, como en un auditorio, como en los salones. Sí, ofrecer conciertos Sí, sí, a personas con gratuitamente. de Sí, sí, bajos recursos, sí. sí, 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 sí. Con Para que niños. tengan un acercamiento mayor a la música, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto ideado por Juan Diego Flores. No sé si te suena el nombre, es un tenor peruano conocido en el No lo mundo ubico. del canto lírico. Y sí, muy, muy bueno, la verdad. Entonces yo entré aquí en Zampoña porque no había cupo para guitarra. Entonces empecé, allí conocí a muchos maestros. De hecho, mi vida musical como músico profesional, yo creo que empieza allí, en Sinfonía por el Perú. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y qué valores sacas de...? Porque claro, creo que en ese punto uno se quita de miedos, ¿no? De salir a tocar, como que es lo menos importante, ¿no? Al final te acercas a, pues a personas que no tienen ciertas comodidades como las que podemos tener aquí en Madrid. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la preocupación que puedes tener o qué es lo que más te impacta de ofrecer esos conciertos a esa gente? Porque claro, o sea, se va todos los problemas que puedas tener tú y centras tu música en ayudar a otra gente. A ver, realmente esta música no es que tocamos para niños pobres, sino que nosotros somos niños pobres Sí, ¿no? Pero claro, y, y tocamos para nuestros padres o para la gente que está por ahí caminando, yo qué sé, en los parques. entiendo. Pero, a ver, lo que yo más extraigo de todo ese tiempo, más incluso que los conocimientos musicales, es la formación humana. Ujú. Porque fue allí donde aprendí y vi muchos casos, pero terribles, ¿eh? O sea, de familias separadas o niños en extrema pobreza o personas que viven muy lejos y que vienen solamente para estudiar zampoña o yo qué sé, o guitarra o cajón, no sé, o violín y no tiene un futuro muy claro, entonces encuentran en la música un espacio para poder integrarse de alguna manera a la sociedad, ¿no? Ujú. Y realmente esto tiene como fin el ser más empáticos, mejorar tus habilidades al comunicarte, ¿no? Sociales, aprender de las experiencias de los demás compañeros y eso. Entonces yo rescato todo eso porque he visto realmente cómo es que una persona puede sufrir y es muy triste porque lo ves en niños, entonces Claro. sí, sí, sí. Pero ¿Así eso, alguna anécdota que sí, sí, nos sí. puedas contar de...? Pero de un caso real, algo así, Sí, o... claro, alguna... O de mm, alguna sensación propia que hayas tenido súper gratificante para ti, para tu entorno, que digas, oye, mira, pues que habéis conseguido tal cosa y ok, y que hayáis notado que hayáis conseguido mejorar sí, la vida entre vosotros. O- sí, 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 te entiendo. Por ejemplo, en Sinfonía por el Perú hay diversos grupos y hay diversas sedes. Por ejemplo, yo estaba en el núcleo del distrito del RIMAC, ¿ok? Así se llama el distrito. Ujú. Pero hay otro núcleo en Ate, que es más lejos, ¿no? Hay otro distrito en, yo qué sé, en El Agustino, hay Sí, muchos que va por zonas distritos de... dentro de Lima que va Ujú. por zonas, como dicen, ¿no? Entonces, yo pertenecía a una agrupación que se llamaba Ensamble de Instrumentos Tradicionales de Sinfonía por el Perú. Entonces era un ensamble que reunía a guitarras, charangos, zampoñas, arpas, mandolinas, los instrumentos de percusión y nosotros montábamos piezas y las presentábamos también en otros núcleos. Entonces llegó un punto en el que
llegamos a crecer tanto, pero tanto, como grupo, que nos volvimos, entre comillas, famosos, digamos, en el distrito. Y fue pero muy bonito ver cómo todos pudimos llegar a transmitir esa misma emoción en los diferentes núcleos. Y ver cómo viene gente de, yo qué sé, de zonas muy alejadas o zonas en situación difícil, señalarnos, mirarnos y decir, yo quiero ser como él, Teneros de que está referencia. tocando la zampoña, y luego al día siguiente ir y solicitar, ¿no? Hacer la solicitud para poder estar en el programa. Qué bueno. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, me llenan de orgullo, ¿no? Saber que nuestro trabajo musical como grupo y además que confraternizamos puede ir más allá. Trasciende y merece y cobra el sentido, ¿no? Sí, sí, Que sí. merece la Realmente pena todo cobra. ese proyecto. Sí, 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 porque además es gratuito. Les pagan a los profesores, sí, pero es gratuito. Sí, pero que al final los profesores yo creo que tampoco están ahí por el dinero que ganan. No, Están, no. pues eso, para ayudar. Sí, además... Y para crear esa piña, digamos, ¿no? Sí. Éramos el único ensamble, de hecho, en todo el Perú, de ese tipo, con esa formación. Entonces, por eso éramos como que... ¿Cuántos erais? Así o era variable el número de instrumentistas? En el grupo, ¿te refieres? Sí. En ese grupo Sí, en el vuestro. éramos... igual éramos 40, ¿eh? O sea, eres una formación muy grande. Sí. Muy grande. 40. Pero empezamos siendo pocos, como 25, pero ya era... Bueno, pero ya son unos cuantos. Sí. O sea, sí. Eso. ¿Y ensayabais siempre en el mismo momento o teníais días? Teníamos horarios y eran horarios muy fuertes. Claro, porque 40 personas tienes que tener o un espacio muy grande o hacerlo directamente en la calle. Lo bueno es que la organización está muy bien hecha. El núcleo en el que estábamos era realmente un orfanato. Se llama Don Bosco. Entonces, dentro del propio núcleo vivían niños en estado de orfandad. Y había un auditorio gigante, había muchas aulas, habían muchos patios y nosotros estudiábamos ensayábamos toda la agrupación en un auditorio, que no es un auditorio como específicamente hecho para música, sino que era más como pensado para teatro, ¿no? Porque no se construyó pensando en Sinfonía por el Perú, pero utilizábamos ese espacio para nuestros ensayos y montábamos piezas y a veces obras de mayor escala, ¿no? Venía a veces la orquesta de cuerdas y yo qué sé, hacían algún oratorio con el coro o otro tipo de... Sí, era un espacio multiusos para todo el que venía a hacer actuaciones. Sí. Qué bueno. Y luego, de esos momentos de vida en el que estabas en esa agrupación, fuiste profesionalizándote cada vez un poco más y imagino que en algún momento llegó la música clásica, ¿no? O digamos la música de partitura, ¿no? Música académica. Música académica, sí. Bueno, académica por llamarla de alguna forma, ¿no? Claro. Música como de partitura, digamos. Sí. De hecho, primero estuve en esta agrupación como zampoñista, tocando la zampoña. Luego me cambié de instrumento porque ya había cupo para la guitarra. Y allí fue cuando conocí a mi primer maestro de guitarra clásica, que realmente él no estudió guitarra clásica, sino guitarra tradicional o guitarra de la costa del Perú, pero sabía de guitarra clásica. De hecho, él ya conocía a Marco Tamayo y conocía a guitarristas de renombre, ¿no? Y yo me enamoré de la guitarra gracias a él. O sea, yo terminé de enamorarme de la guitarra y decidir que me voy a dedicar a la guitarra como concertista a los 14 años gracias a él. Qué bueno. Sí. Entonces fue allí, él nos enseñaba cosas como Milonga de Jorge Cardoso. O el tema de dos guitarras, que es un tema ruso, entonces hacíamos duetos, hacíamos, yo qué sé, muchas cosas. Y yo era el favorito, digamos, el guitarrista favorito del núcleo, por así decirlo, porque yo sabía leer cifrado americano y mis compañeros todavía no. Entonces, habían profesores de coro también, ¿no? De niños o de más jóvenes y siempre me llamaban para
Para acompañar. acompañar, ¿no? O sea, un vals o una Claro, porque te marinera. ponían el cifrado y ya tirabas para adelante Sí, 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 sí. acompañando con Y lo ya que fuese. está. Además son cosas súper sencillas, ¿no? Ujú. Y como yo ya tenía esa práctica, porque a mí me gustaba de verdad mucho, mucho, mucho la guitarra y la partitura, yo soy como que muy formal, soy muy de estudiar. Entonces yo encajaba ahí. Yo me sentía parte Claro. de escena, ¿no? O sea, fue como que, wow, yo formo parte de esto, yo quiero dedicarme a esto. Y que eso estaba hecho para ti, Sí, 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 y sí, que sí. ibas a dar lo que hiciese falta. Sí, sí. Y yo iba de un lugar a otro, me llevaban a varios colegios, a varios auditorios y yo feliz de la vida. O sea, a ver, yo no tenía que pagar nada y además estaba aprendiendo y haciendo música, que es lo más bonito. Ujú. Y nos daban nos daban refrigerios, así que por mí bien, y movilidad, ¿no? Claro. Así que yo como guitarrista me formé allí, empecé allí. Y bueno, entrando más a fondo en el tema de la música clásica, este maestro me habló del conservatorio también y intentamos hacer como una especie de prueba o preparación al conservatorio. Entonces él se comunicó con otros profesores del núcleo para que me den clases. Y allí fue donde conocí a mi primer maestro que estudiaba en el conservatorio. Y gracias a él fue que ingresé. De hecho, este maestro dirigía la orquesta de cuerdas del núcleo. Entonces, estaba muy metido en el mundo académico. Ujú. En ese Y punto así ya no fue. te dio miedo la palabra conservatorio. En ese punto, conservatorio era como mi casa. O sea, yo ya tenía que estar mentalizado. El conservatorio debe ser mi casa. Ujú. Y además hay mucha fama de que siempre estamos muchos años estudiando en el conservatorio, ¿no? Como que, ¿cuándo Sí. terminas el conservatorio? No sé. Claro, sí. Sí. Bueno, y que luego la gente muchas veces tampoco sabe lo que es la formación aquí en España reglada. Allí, Ya. por ejemplo, en Perú, hay una formación reglada, imagino, ¿no? Eh, O sea, lo que es la formación reglada de todos los años de conservatorio. sí la hay, pero a menor escala. Ujú. Porque España Claro, de eso que te es... quería preguntar justo. España está en todo el país, o en muchas ciudades hay un conservatorio, ¿no? Pero Sí. en Perú hay 4 conservatorios. En todo Perú. Ujú. Pero así oficiales. Entonces, el más famoso es el de Lima. En Lima solo hay un conservatorio. Ujú. Conservatorio para todo Lima es muy poco. Sí, es un conservatorio solo. O es muy grande para albergar a tanta gente o... No, es que no hay mucha cultura de la formación académica. Ujú. Entonces también hay menos gente que Claro que está interesada en hacer está los años interesada de en hacer. formación. Ahora está creciendo un poco más. Ahora, de hecho, hay una sede más. Pero bueno. Eh, ¿Cuántos años son de formación? 5. 5 años, Sí. en total. Sí. El superior. Si entras directamente al superior. Pero es No, claro, en total. ¿Cuántos? 5 años. 5 años, 5 años. Ya. Lo que pasa es que está dividido en categorías. Ujú. La categoría básica, digamos, elemental, aquí le llaman elemental, Sí. es de colegio, que creo que empieza como a los 5 o 6 años y termina a los 15 años o 16, cuando terminas el colegio. Luego viene un intermedio que es como hacer un FP de música, que se llama postescolar. Ujú. Y hay otro grado que se llama superior, ¿no? Ese es el examen más difícil que hay. Yo entré con 15 años, así que tuve suerte. Pero hay gente que intenta ingresar directamente dando el examen del superior que no puede, porque hay tan pocas vacantes que tienen que hacer el examen más difícil. Claro, Entonces, sí, sí, sí. claro, va por los que mejor nota tengan y los que Sí. mejor lo hagan, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es que como ese día tengas tantos nervios y no puedas tocar bien o en el examen, yo qué sé, teórico, estés un poco menos que otro compañero, pues Porque te piden eso, teoría musical, lenguaje. sí. Y además una prueba de aptitud general, que es como matemáticas, ciencia, Sí, conocimientos básicos generales, de básicos generales. de colegio. Ujú. Así que este examen es fuerte. A ver, tener este examen a los 16 años, no sé, es como que te impacta un poco, ¿no? Sí. Porque aparte de los conocimientos teóricos, musicales, está la práctica musical. Claro, Entonces, está sí, claro sí, que sí, sí, está todo. si sabes mucho y luego no sabes tocar la guitarra, o que si Sí, fuese sí, al sí. revés, ¿no? Que si tocas mucho la guitarra y luego el lenguaje musical Sí, eso. A mí un me poco peor. pasó que yo sabía mucho de teoría, pero no tocaba tanto. Y además no tenía guitarra clásica. Yo tocaba con una guitarra de cuerdas de metal.
Acústica, podríamos Sí, sí, decir, acústica. o acústica. Y anécdota, cuando empecé a interesarme por la guitarra clásica, yo no tenía un banquito. Lo que yo hice fue agarrar un ladrillo, envolverlo en plástico y usarlo como banquito. Sí. O sea, Sí, sí, está bien, pero sí, luego lo sí. llevabas con la guitarra también, ¿no? No, porque yo Vale. solo practicaba en casa, claro. Vale. Sí, sí. Luego en Porque Sinfonía luego por el eso Perú sí que había un banquito, sí. ya, Pero hay que buscarse la vida. hay que buscarse la Y te vida, la sí. buscaste Sí, sí. muy bien. A ver, todo esto por mi abuelo, porque mi abuelo es el de las ideas, es un mil oficios también como tú. Ujú. Como tú. Sí. Y dijo, mira, este banquito, o sea, este ladrillo es ladrillo el banquito perfecto. sí. Y además tenía la altura perfecta para mí, o Sí, ¿no? sea, sí. No sé, o sea, wow, fue genial. Genial. Y eso, la primera vez que postulé no ingresé, te comento. Ujú. La primera vez que fui a dar el examen para entrar al conservatorio, en niños, tenía 15 años, sí, si no me equivoco. Sí, tenía 15 años. Iba a cumplir 15 años y no ingresé. Y fue un golpe muy duro para mí, o sea, Porque tú ya te veías dentro, sí, ¿no? es que yo siempre tengo la mentalidad de que si quiero algo, tengo que verme ahí ya. Claro. Y además tenía un profe que estaba estudiando, otro profe que ya había estudiado guitarra, ¿no? Y yo sentía que tenía que estar, ¿no? Ujú. Pero no me lo dieron. Y como te digo, yo tengo los conocimientos muy bien, pero luego en el lado musical o práctico es como que siempre mi punto débil, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Entre comillas. Que costaba un poco más porque, Sí. porque hay que llevarlo todo a flote bien a un nivel muy alto, Y ¿no? además no tenía guitarra, o sea, Ya, claro, no o sea, tenía que eso guitarra es un clásica. punto... Sí. Y fui a dar el examen con una guitarra de Sinfonía por el Perú. Así que, bueno, entré a la segunda. Que era de cuerdas de nylon. Sí, esta sí que O era sea, que cuerdas de encima te nylon. cambiaste la guitarra en el último momento, ¿no? Bueno, o sea, sí que venías practicando con esa Claro, yo guitarra allí, tocaba pero... en Sinfonía por el Perú, pero luego en casa Claro, eso me solo... refiero. Que en casa tenías una de cuerdas metálicas. Y los dedos los tenía, pero fatal. Ya. Pero luego cuando fui a dar el examen por segunda vez, sí que me compraron una guitarra. Pero me compraron una guitarra 30 días antes del examen. Al límite. Sí, al límite. Fue un año después, ¿no? Sí, en el Ujú. 2020. 2020. En 2020. Entonces, en todo ese camino, yo qué sé, del 2018 al 2020 conocí a un montón de gente y a un montón de profesores. Y había un programa del conservatorio que es como cursos libres, que cualquiera puede entrar ahí, ¿no? Entonces entré un día y allí fue cuando conocí al profesor que, gracias a él, ingresé al conservatorio por el lado de la guitarra, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces fue como que muy espontáneo todo, porque yo llegué a la clase y o sea, yo soy tan metódico que yo llevaba una hoja con cosas como timbre, digitación, yo qué sé, sonido, redondo, no sé, cosas así, nombres de compositores, tal. Y el profesor lo primero que me dijo fue, oye, pero tú no estudias en el conservatorio ya, ¿qué haces aquí, no? Él se pensaba que yo estudiaba en el conservatorio porque yo era muy metódico, Sí. ¿sabes, no? Pero no. Y todo fue muy esporádico, él tiene una pasión increíble, pero increíble. Y fue tanto su interés por seguir enseñándome que luego me empezó a dar clases particulares, o sea, fuera del conservatorio. Así que fue estar en clases de extensión o cursos libres en el conservatorio a ir a su casa directamente, que quedaba como a 2 horas de la mía. Pero Sí, todo pero por eso, ir hacías el tiempo que hiciese sí. falta. Y él me cobró súper barato y me dijo, tú tienes que estar en el conservatorio, lo mereces. Me daba mucha más clase de lo que debería y que yo estoy contentísimo con ese profe. De hecho, a día de hoy somos amigos y cuando estoy en Qué bueno. Perú nos juntamos Me alegro y mucho. charlamos y tocamos un poco. Yo qué sé. Sí. Qué bueno, qué bueno. Porque esos profesores al final son los que marcan Sí. y los que también... Sí. O sea, los que siempre ayudan. Sí. No sé cómo ha sido tu experiencia en tu vida, pero yo he tenido muchos profesores con muchísima pasión. Y gracias a eso soy músico. Ujú. Porque si no, realmente estaría estudiando alguna carrera que no me habría gustado estudiar. Muy probablemente. Sí, porque si tienes a profesores que a lo mejor no son tan cercanos, que cuesta más Mm. ver la parte humana, quizá, de esos profesores, luego Sí.
se convierte en un oficio un poco difícil, ¿no? Un poco duro, Sí, 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 un sí, poco sí, sí. áspero, podríamos decir. Sí, yo también he tenido muy buena suerte en los profesores que he tenido, tanto en guitarra como luego en otras asignaturas, Ujú. y estoy muy orgulloso de la formación que tengo Qué y bien. que me han podido transmitir esa pasión que Sí, ellos hay tenían, una que es lo más pasión importante, allí. porque cuando tú te encuentras a un profesor que tiene mucha pasión, tú también acabas desarrollando esa Sí, pasión sí, sí, sí. y la encuentras dentro de ti mismo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es que es algo que contagia, Sí, realmente, realmente. Y así es como nos vamos de alguna manera. retroalimentando. Sí, 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 sí. sí, sí. Es maravilloso, es maravilloso. La música realmente me ha dado experiencias increíbles, gratificantes y maravillosas. Y yo me siento honrado realmente de ser músico. Imagínate, o sea, estoy aquí contigo, ¿no? Mm. En Madrid, desde Lima. O sea, es una cosa como que al principio me sonaba súper loca, o sea, Sí, a lo mejor hasta es imposible, ¿no? O muy sí, lejano. hasta imposible. Sí, sí. Bueno, a lo mejor si tú te veías en, en esta situación, pero que realmente lo veas con tantos pelos y señales es difícil, Es que vivirlo ya es otra cosa. Tú puedes imaginar, ¿no? claro. Pero luego el hacerlo es una cosa totalmente diferente. A ver, yo tenía la opción de Madrid por el lado de mi madre, porque se fue cuando yo tenía, o sea, vino aquí cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años. Entonces, desde ese tiempo hasta que cumplí los 18, más o menos, ella empezó a hacer una vida aquí. Ujú. Así que por ese lado, bien. ¿Ella vino directamente a trabajar aquí Sí, o...? sí, 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 sí. Lo típico de ayudar en casa, ¿sabes? De limpiar Ujú. cuartos o... Sí, por recomendación de un familiar. Y gracias a eso tuve la nacionalidad, ¿no? Entonces, por eso también tengo, vamos a decir, privilegios o más facilidad que alguien que viene de la nada y que tiene que sacar un carnet de extranjería y Claro. renovarlo. Así que por ese lado me siento tranquilo, ¿no? Encuentro estabilidad por ese lado. Y cuando apuntaste a España, ¿dijiste España o dijiste Madrid? ¿Qué es lo que tenías en la mente? Yo, Madrid, desde Madrid. un primer O sea, momento. visualizabas entrar en el Real Conservatorio Superior de No, Música de Madrid. No. no. Madrid de nombre. Madrid de quiero ir a Madrid De para quiero tocar ir para... y para ver. No, era Madrid de quiero ir a conocer la sociedad, Ujú. porque sé que porque yo ya sabía que era totalmente diferente, ¿no? Y yo siempre estoy en una búsqueda constante del origen. A mí siempre me gusta buscar el origen de las cosas, de todo. Entonces siento que de alguna forma mis raíces están vinculadas con las tuyas, por ejemplo, ¿no? O con España, mejor dicho. Ujú. Entonces siento que debo conocer esta parte del mundo. Y pues gracias a ese pensamiento fue que decidí venir, conocer, en un primer momento, solo conocer. Pero luego viendo la sociedad, conociendo la situación y demás cosas, sentí que tenía que estudiar aquí música. Porque es que es- están mucho más desarrollados que otros países, ¿no? Sobre todo países de Sudamérica. Así que eso, fue por eso. Sí, sí. O sea, primero visitaste Madrid y luego tomaste la decisión de estudiar aquí. Entonces, en ese grado que hiciste allí en el conservatorio, ¿no? O sea, bueno, Sí, sí, el es- superior, ¿no? eso. El posgrado. Hemos dicho. No, yo no terminé de estudiar. Yo terminé de estudiar niños. Luego entré a la sección post-escolar, que es la del medio, que es como la técnica. Sí terminé la técnica, pero estuve un año, porque yo ya venía en niños, ¿sabes? Hice niños, terminé el grado, ¿cómo se llamaría aquí? No sé, grado medio. Grado medio. Grado medio. Terminé grado medio Grado profesional también. o grado Medio profesional. profesional, sí. Y entré al superior, pero hice un año de superior. Porque claro, allí las clases empiezan en marzo y terminan en diciembre. Entonces yo estudié un año y en enero del próximo vine, en enero, febrero. Así que lo dejé. Como que, a ver, al principio era como que voy a regresar, voy a continuar estudiando en Perú, ¿no? Pero realmente no, realmente yo contemplaba tal vez
poder estudiar en Madrid. Y lo decidí. Sí. Y ya una vez que estabas aquí ya dijiste, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a Sí. vamos a ver dónde me puedo apuntar aquí a Sí. tocar, ¿no? Ahora, ten en cuenta que estuve como un momento en el aire. O sea, como que sin hacer nada, digamos, ¿no? Porque... Una vez llegaste aquí, ¿no? Claro, Ujú. sí. Porque yo tenía el pasaje de regreso a Lima en marzo, a finales de marzo. Entonces era solo quedarme un mes y medio, como mucho. Y eso, ¿no? Entonces, como te digo, vi la sociedad, me encantó. O sea, yo súper emocionado dije, tengo que encontrar un lugar para estudiar aquí ya. Busqué opciones. Lo que más me salía a cuenta era el conservatorio, el Real Conservatorio de Música. Sí, porque al final económicamente es Sí, bastante barato. sí. En Sí, porque te comparación vas a con una los conservatorios. academia o No, lo que... Y luego además que allí estudias y luego no tienes una certificación. exacto. Entonces busqué, llegué al Real Conservatorio y dije, yo puedo estudiar aquí. Ahora, ¿tendré el nivel? Entonces llamé a mi profesor de Lima y me recomendó a un maestro que vive en Madrid, peruano también, Ujú. que es de Lima incluso, y es súper bueno, o sea, es una máquina tocando realmente. Es uno de los mejores guitarristas que he conocido Qué en bueno. persona. Y, a ver, me dio una especie de clase al principio, me dijo, tú sí puedes, pero estudia, ¿no? Y como tenía hasta junio, que es el examen, si no me equivoco, Sí, por esas hasta junio, fechas. Junio, sí, junio. entonces tenía abril, marzo, abril, mayo, tenía como 3 meses. Entonces dije, tengo que estudiar a full y decidí dejar el Conservatorio de Lima. O sea, yo escribí una carta diciendo que lo dejo Ujú. y me aventuré a entrar a Tocha. O sea, fue Sí. Estuve todo, 3 meses, era todo. todo o nada. Claro. Todo o nada. A ver, sí que podía regresar y creo que ellos podrían esperarme incluso hasta un año en Lima, pero no más. Entonces, pasó lo que pasó, yo dejé todas mis cartas y vamos, Y que contento con la decisión, imagino. sí, No, vamos. o sea, muy emocionado realmente, emocionadísimo. Y venir y llegar a las puertas abiertas o llegar Claro, porque te dio al tiempo a ver las Erasmus, puertas abiertas sí, de cómo era todo por sí. dentro, ¿no? Sí, Antes sí, de sí. entrar. Sí, de hecho llegué justo en Semana Erasmus, si no me equivoco. Así que sí, vino Pavel Stale, Claro. vino No. Pavel Sí. Stale, una guitarrista argentina. Sí, sí. Sí. De hecho, allí conocí a Pedro, a nuestro compañero, Sí, claro. Pedro Paren. Qué bueno. Así que sí. Fue así, como Qué que me bueno. aventuré. Mi vida siempre ha sido de extremos. Y ya imagino que después de esa jornada de Erasmus dijiste, vamos a ponernos las pilas, que aquí Sí, quieres estar, ¿no? Aquí quieres entrar y... sí. Es que el nivel allí es increíble, es increíble. Por lo menos en guitarra, yo hablo desde la guitarra, ¿no? O sea, Ujú. para mí fue increíble. Mucho más alto que lo que yo venía haciendo en Lima, por lo menos. Sí. Ujú. Qué bueno. ¿Te costó mucho entrar? ¿Fue una tarea que... No, Cuéntanos un poco. no. Em, a ver, tuve una pequeña preparación de 3 meses, pero contacté con un profesor que estudió en Alemania. Ahora mismo enseña en el Conservatorio de Lima, pero hizo la maestría en Alemania y es muy bueno también, ¿no? Tuve unas clases virtuales con él y me dijo que tenía nivel, pero no tenía cosas muy claras como en ver la obra en total, ¿no? La forma. Habían conceptos que no entendía muy bien, entonces él me empezó a explicar y son cosas que de hecho recién estoy aprendiendo aquí en el superior. Y veo que muchos compañeros ya lo tenían de antes, así que Bueno, y que a otros también sí, bueno, empieza por algunos más aprender. que sí. Claro, que esto como es una formación constante Sí. y es una formación tan personalizada, podríamos decir, que tu Eso. profesor te dice lo que Eso. necesitas aprender Ujú. Sí, y lo que justo, necesitas mejorar. justo. Pero bueno, yo me vi justo con ese problema, digamos, ¿no? Ujú. Y nada, en esos 3 meses traté de definir esos puntos y bueno, monté las variaciones sobre la flauta mágica de Sor, ¿no? Tenía, si no me equivoco, la catedral y el preludio 1 de Villalobos.
y con eso... Muy bonito repertorio. Sí, sí, mucha pasión, muy Sí, sí, romántico. sí. Sí, 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 sí. Y eso, ¿no? O sea, sí. Cada obra significa mucho para mí en mi vida. En mi vida. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Por lo Sí. menos para mí siempre es lo más Sí, importante. sí, sí, sí. Yo siempre digo y pienso que si nos tiramos tantas horas y tanto tiempo estudiando algo, que por lo menos nos guste, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que... Que no sea por, bueno, es que esto es muy virtuoso tal. Bueno, es que eso... No, yo Es eso que al lo final a descarto. nadie le va a importar, ¿no? Sí. Yo creo. Yo eso lo descarto. O sea, yo todo lo que toco tiene que ser para... O sea, me tiene que dejar algo. Para disfrutar Sí, y para... sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Ya sea su historia o ya sea musicalmente, ¿no? Que algunos pasajes que me inspiren, ¿no? Sobre todo. Ujú. Eso. Sí, porque luego hay momentos buenos, momentos malos, pero si tú mantienes esa obra que te gusta, todo se hace más fácil, yo creo. Qué bueno, qué bueno. Y ahora mismo, ¿qué es lo que te está moviendo por dentro? ¿Qué es lo que mueve esa mente de artista? Ok, ok. La pasión que llevo, a ver, ahora mismo yo tengo un dilema, ¿ok? Es que yo no me encuentro aún, porque no me siento ni ciudadano español, digamos, y quiero volver a Lima, pero ahora mismo Lima está teniendo como que muchos problemas. Artísticamente lo que me motiva realmente es saber que en algún punto de mi vida em, voy a transmitir esa misma pasión que me transmitieron mis maestros cuando yo era pequeño. Yo realmente me enfoco en trabajar con niños. Me encanta ver su inocencia, ver su felicidad. Son como personas muy puras. Y entonces lo que me mueve más como artista realmente es eso. Es poder transmitir todos los conocimientos que puedo tener, todas las experiencias y pasiones también a otras personas, pero sobre todo a niños pequeños, o niños, o jóvenes, o adolescentes, sobre todo ellos, que muchos de ellos no tienen la posibilidad de conocer este tipo de arte, ¿no? Entonces, eso es lo que Ujú. me mueve más como artista en Qué este bueno, punto de mi vida. Sí, 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 sí. qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Aquí en Madrid estás dando clases o...? No, 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 no. Me estoy dedicando, este curso me estoy dedicando totalmente al conservatorio. Porque Y el ya es curso suficiente pasado, porque no, es que el con curso todo lo que hay. pasado, es que el curso pasado lo que viví fue ir de un lugar, llegar a otro, Compaginar sí, trabajos compaginar duros trabajo además, con, ¿no? Con... sí, 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 trabajar allí fue, pero terrible. Ya. Sí, sí, sí. Porque además tenía horarios que variaban. Es decir, que podría trabajar, yo qué sé, a las 9 de la mañana hasta la 1, yo qué sé, o menos a veces, como también podía Luego por la trabajar de noche... madrugada, Buah, es que madrugada. entrar a las 10, salir a las 2, 2 y media, 3, en Eso un verano, domingo, eso. por ejemplo, luego Sí, también, también. llegas un lunes a clase y es que no eres persona. Yo tenía clases de guitarra, porque claro, yo no podía elegir mi horario, ¿no? Todavía, porque estaba en primero. Tenía clases de guitarra a las 9:30 de la mañana, creo. Eran los jueves. Y habían días Qué duro, que ¿eh? yo no llegaba a las 9:30. Yo llegaba a las 10 o a veces no llegaba. Porque era tanto el trabajo del día anterior o de Ah. los días acumulados por madrugada que era, difícil, 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 difícil. Que tu cuerpo te pedía descansar. Sí, sí, sí. Es que yo directamente a veces no iba al conservatorio. A veces. Pero al final logré sacarlo. O sea, logré sacarlo y bien, bien, bien. Tuve puntos críticos, sí, pero al final todo lo pude resolver y salió bien, ¿no? Y para adelante. Nada más con un repertorio Sí. muy Sí, chulo, muy bonito. es verdad. Lo que me ayudó mucho Y muy también fue el exigente también. repertorio. El repertorio fue... A ver, lo que me ayudó fue el repertorio porque habían cosas que yo ya había tocado antes. Entonces no era como que algo súper nuevo, que no Hiciste bien, ¿eh? conozco, que no... Hiciste bien. Yo creo que Sí, mantener cosas de repertorio y aprender a estudiarlas mejor fue una y revolución. descubrir más música dentro... Porque yo creo que siempre se puede aprender más música de lo que hacemos.
yo pensaba que con lo otros tocaba bien. profesores, mirando Sí, sí, sí. otros puntos. Es que eso, yo pensaba que tenía claro todo en las obras que conocía. Sí, sí, claro. Pero es que cuando llegué con mi maestro, es que yo Digo, no tenía nada claro, ¿no? Y es que además era cada clase con la guitarra, tocando, era allí, era como un versus de guitarra. Y básicamente fue así como aprendí. Y me siento muy a gusto con el profe, con el que estoy ahora, la verdad. Es muy dinámico, es siempre de carácter, estar ahí motivado, me contagia mucho. Yo creo que es justo lo que necesito en este punto de mi vida como profesional o como guitarrista por lo menos. Yo creo que está perfecto. Yo creo que es muy importante sentir esto Sí. que comentas, Sí, 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 sí. esa conexión con el profesor y que te motive. Casi Sí, sí, es, sí. yo creo que más importante a que seas súper buen guitarrista o que seas súper bueno Ujú. dando clase. Sí. Es muy importante que motive porque solo tienes una hora de clase a la semana, una hora y media. Bueno, Pero luego se resume en una hora. Se resume en una hora, sí. Y luego eres tú el que te tienes que poner todos los días 3, 4, 5, 6. Y como Muchas tenga un horas todos los puente, días. y como hay un puente o algún feriado, yo qué sé, fiesta. Así cada 2 semanas. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Es que el calendario aquí en Madrid o en España tiene muchas pausas, ¿no? Sí, hay muchas sí. pausas. Sí, sí, Y sí, sí. pausas a veces sin sentido, como esta Semana Santa. Llegamos de Semana Santa Y ahora y exámenes de repente. Exámenes, de pronto. Y dices, Yo pero- tuve 2 exámenes, nada más terminando Semana Santa. Sí, sí. Y que se termina el curso ya. En 2 semanas se termina el curso. Sí, sí, sí. No tiene sentido, pero bueno. Bueno, son cosas. No se puede cambiar, pero bueno. Lo más importante es eso, que estamos estudiando con gente que es importante y que nos motiva. Sí, sí, sí. Sobre todo que, a ver, siento que, sobre todo aquí en Madrid, me estoy formando como persona. O sea, sí siento que la sociedad me ha aportado mucho como humano. Y los estudios, además, también. Y la gente, por ejemplo, como tú, ¿no? Mm. Que me ayuda. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero todos los músicos tenemos siempre algún problema, algo que trabajar como artistas que somos, como humanos, cómo nos sentimos. Desde luego. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, yo creo que sí, todo sí. el mundo en general, ¿no? Sí, Pero sí, los sí. artistas Sí, 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 sí. tenemos una pedrada Sí, interesante. sí, los artistas somos como más, no sé si llamarlo de alguna forma dramático o que le damos más importancia todavía al sentido humano, Sí, ¿no? sí. Entonces... Pero sí, también sí, es más sí. bonito. Yo creo que es muy bonito eso. Sí, sí, Porque, sí, porque buscar ese sentido es lo que le da sentido luego claro. a esa búsqueda de la que hablabas, ¿no? Y de la que yo, por ejemplo, también siento que forma parte de mi propia búsqueda. Ujú, Qué bueno, ujú. qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. Además, relacionado con lo del conservatorio y con lo de los profesores, yo creo que somos de las pocas carreras que por lo general sentimos que queremos ir a clase y que tenemos ganas Ah, mira. porque yo siento a veces a compañeros que dicen, bueno, tal, tengo que volver a clase, con lo bien que estaba yo de Semana Santa. ¿En serio? Y yo digo, Wow. pero si yo tengo ganas de, Claro, de ir ya a clase de ir porque ya, quiero de no terminar tener ni ya. vacaciones. ¿Por qué tengo vacaciones si quiero volver a clase? Sí, 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 sí. Yo siento que aprendo tanto en cada clase que tengo con mi profesor de guitarra. Bueno, y en otras también. En otras también aprendo mucho. Hay otras, ¿verdad?, que son un poco... que me sobran, ¿no? No, pero, sí, sobran pero algunas, como en sí, todos los lados, ¿no? sobran. Que hay cosas que te gustan más y cosas que gustan menos. Pero siento que cada clase, cada minuto que tengo está súper bien invertido. Es que es lo bonito que tiene el arte en general, o sea, esa capacidad que tiene de transmitir y de conmover, es que cala tanto en tu corazón que es algo que te atrae inmediatamente. Y además gracias a que creas un criterio y tienes una formación de cómo apreciar o cómo ver el arte y la vida, ¿no? Que incluso podría ser alguna forma de arte, ¿no? El vivir. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y tú dentro de 5 años qué te ves haciendo? ¿Dando clase a niños, a chavales, dando conciertos, compaginando las cosas? Aquí en Madrid, volviendo a Lima, a tus Ok. orígenes. Sí, te entiendo, te entiendo. En 5 años, a ver, No, digo 5 años por decir sí, por una fecha, decirlo. me refiero. Después de que digas, vale, he terminado toda la formación Ok, y ok, ok.
Y ya soy un profesional que quiere trabajar, digamos, para... Justo. Bueno, qué profesional ya eres, porque yo creo que no Ok, considerarnos ok. profesionales ahora mismo ya en un Es punto en el verdad, que es estamos. verdad, es verdad. Eso sí es Pero verdad. cuando digas, mira, ya Que ahí están los puedo... títulos, que eso es lo que a Eso, la gente a veces le tiene que valer, ¿no? eso, puedo valer por esto, al menos por esto, digamos. ¿Qué es lo que te nace de Eh, dentro yo, hacer? Perú, es que Perú es un país hermosísimo. Es un país que además amo, amo, amo. Y que hay muchas diferencias además, porque Perú está dividido en costa, sierra y selva. Entonces yo soy de la costa, ¿no? Pero no conozco mucho la sierra y mucho menos la selva. Sin embargo, en Lima vive gente de las tres regiones y cada región es inmensa. O sea, cada región tiene sus historias y muchísimas cosas Sus que tradiciones tratar. propias, Sí, sí, sí. todo. Muchas cosas que tratar. Entonces, yo lo que quiero hacer es conocerme. Otra vez vuelvo a lo del origen, ¿no? Me gusta buscar el origen y gracias a eso estoy aquí, ¿no? Pero en un futuro, como profesional, realmente yo me veo un músico peruano, casi antropólogo, digamos, ¿no? Casi... Porque Etnomusicólogo, podríamos. etnomusicólogo, algo así, no sé, guitarrista, etnomusicólogo, yo qué sé. Pero yo quiero Dedicado a la conocer... investigación de la música en las culturas, ¿no? Del arte que... Sí, a ver, tal vez no tan profundo, pero es algo que quiero conocer y de hecho que voy a conocer. Incluso me gustaría aprender a hablar quechua, que es un dialecto eh, de muchas culturas en Sudamérica. Ujú. Así que, no sé, por ese lado yo me veo en un futuro allí. Con una mochila, una libreta, casi. Mochila de libreta. Sí, porque al final si te vas a recorrer, o sea, no creo que te deje el tren en cada pueblo, No, que te lo tendrás que recorrer por tu cuenta, de sí, una mochila, porque sí. es lo que llevas, ¿no? A ver, sí, ¿Con guitarra en un también auto. o Sí, con guitarra, con una de hecho. guitarra? De hecho, a ver, hay problemas con el clima porque las guitarras son muy... las maderas que se pueden estropear, ¿no? Sí, o que está hecha allí con esa humedad Sí, ya de sí, sí, base. sí. De hecho, yo tengo un problema con mi guitarra justo por ese tema. Sí, sí. Por la diferencia que hay entre temperaturas Y humedad. y humedad, sobre todo humedad. Claro, tú trajiste la guitarra de allí, Sí, construida allí. sí, La efectivamente. trajiste en el avión Y eh, del avión para Madrid. y del avión para Madrid. En el avión todo bien, ¿no? Pero No. llega a la humedad y temperatura de Madrid Sí, 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 sí. y la cosa cambia. O sea, la madera está viva completamente. Sí. Es muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo. Hay que tener muchos cuidados y sí, es un problema para los guitarristas. Para los guitarristas, sí. Que ya no es cuidar bien el instrumento. O sea, o cuidarlo más o menos. Es Es que, que estás condicionado a que es que pase. cambia Sí, y sí, sí. cambia. Porque tiene que cambiar, o sea, porque... Porque es natural que Sí, cambie. sí, sí, sí. Desde luego. Sí, 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 Desde sí. luego. Pero bueno, eso es una especie de recorrido que tengo en mi vida, ¿no? Más o menos. Ujú. Qué bueno. Y así volviendo un poco así como con algún detalle del conservatorio y Sí, sí. demás, ¿qué, aparte de la guitarra, qué otro tipo de aprendizaje te llevas? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te causa curiosidad sobre la ¿De formación? instrumentos de música te refieres o De de...? otras asignaturas, como por ejemplo, tenemos una asignatura propiamente de radio musical, de divulgación Ujú. musical, de armonía, análisis. A ver, me gusta la armonía también, pero últimamente no estoy siendo como muy estricto con ello. Eh, Me gustaría igual introducirme al flamenco. Veo que hay nuevas asignaturas, por ejemplo esta de flamenco, ¿no? Hay dos Hay asignaturas de flamenco, dos una que es más asignaturas, teórica y ¿no? un poco más práctica, sí. Y otra un poco más práctica. Me gustaría introducirme a ese mundo, por lo menos en el conservatorio tenemos esa opción, ¿no? Ujú. Igual es un poco alejada, no lo sé, pero sería tal vez el primer acercamiento que tendría con la guitarra flamenca, digamos, ¿no? Que es música escrita propiamente para guitarra, ¿no? O sea, Sí, es bueno, que sí. viene de la guitarra, ¿no? Así que Bueno, eso realmente viene el cante, es donde viene el flamenco. Pero sí, al final la guitarra es el se instrumento usa con el que se como... acompaña ese cante. Bien. Sí, 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 sí. Entonces, por ese lado, Qué bueno. a ver, eso por el lado del conservatorio, pero a mí me gustan más cosas, ¿no? O sea, yo antes de ser músico realmente pude haber estudiado ingeniería química o incluso informática,
pero no, fueron opciones muy, muy vagas. Pero O sea, que te gustaban a lo mejor como hobby, pero que no sí, llegabas a, sí, 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 a congeniar con la idea de dedicarte a eso. exacto, sí, sí, sí. Por eso decidí exclusivamente estudiar música, porque igual pude haberme quedado en Lima y estudiar alguna otra carrera, ¿no? Dos carreras tal vez, pero Pero priorizaste ser feliz, preferías estudiar claro, algo que realmente te llenase eso, y que complementase esa sí, búsqueda sí, sí. interior, ¿no? Y demostrar además a mi familia o a la sociedad, ¿no? Hablando más en grande, Ujú. que se puede vivir de la música o puedes ser guitarrista clásico o puedes estudiar guitarra clásica y poder ser una persona de bien, un profesional con todas tus letras en Lima o trabajar en Lima, yo qué sé, siendo músico académico. Y últimamente algo que me está apasionando mucho es la gastronomía. La gastronomía. Sí, sí, sí. No sé si quieres entrar Sí, en lo eso. que quieras, lo que quieras. No sé. A ver, Perú tiene un acervo cultural y una dispensa, digamos, de alimentos, insumos muy, muy grande. Entonces se come muy bien además. Y hay muchos chefs reconocidos. Así Yo he que probado alguna cosa de comida peruana, pero la verdad es que lo nunca desconozco te... bastante. ¿Y qué ha sido lo que comiste? ¿Se puede saber o te Buah, pues acuerdas? es que O no qué sé. sé, pues es que no me acuerdo, eran como... Es que no te sabría ¿Eran decir. patatas? No como ¿Eran empanadillas o algo así, son... O empanadas. humitas tal Es vez? que no sé lo que son. No Ok, sé. ok, O sea, bueno. he probado como ciertas cosas. Ujú. Si son... ¿Las arepas son de Perú? No. Pues entonces, no, pues a lo mejor me estoy liando también. Sí, Es que, probablemente, claro, que probablemente. yo soy músico. No, arepas hay en Yo no sé. Venezuela, en Colombia también. Ah, pues sí. En Venezuela, Colombia. Pero ahora sí hay arepas en Perú por la migración que hay Claro, de claro, claro. Venezuela. Sí, sí, sí. Ahora estoy ubicando conceptos. Ahora ya me va entrando. No, pues ahí, espera, a ver. Claro, y la otra cosa que te iba a decir son los tequeños, pero también son Bueno, eso es venezolanos. más... Es que no sé. A ver, eso es más internacional, digamos, ¿no? Creo yo. Se come mucho en Lima, sí. En Perú, sí, también. Pero creo que en otros países también, ¿no? O sea, ¿o no? ¿No los conocías de antes? O... ¿El qué? Los pequeños. Los probé una vez porque me los ofrecieron Huh. y dije, está rico, pero tampoco me quedé mucho Tampoco con... me... O sea, sí que debería hacer el esfuerzo. Ah, que A ver, esfuerzo no tiene ninguno, ¿no? son Pero como piqueos y sí, son como... Es para picar, ¿no? O sea, sí, justo. O sea, sí que ya está. es... Sí, sí, sí. Pero hay platos además muy complicados. O sea, la comida casera de... tradicional, digamos, o casera de Perú es muy compleja. Y es algo que llama mucho la atención porque, claro, las mujeres se dedican en su mayoría, ¿no? Aquí hay un tema ya de machismo y ya de Ujú. género. Y forman parte importante de la sociedad. Entonces es una forma también de darle un lugar o de revalorizar la participación yo qué sé, de la mujer, ¿no? De mujer. Y entonces, bueno, a lo que iba. Sí. Hay muchos chefs famosos como Gastón Acurio y últimamente un chef que también inspira. O sea, realmente al final los chefs o los gastrónomos son, hasta cierto punto tienen una idea de arte Sí, o yo son creo que artistas. tiene mucha idea de arte. Sí, 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 sí. En muchos sentidos. Porque yo creo que una idea de arte es la idea del sabor y otra es la visual del plato y la forma en la que te presentan el plato. O sea, al final es muy complejo también. Eso, y sofisticar, digamos, la comida tradicional es como elevar una tradición, ¿no? Y para mí eso es como, me hace sentir como orgulloso, me hace sentir diferente. O sea, hace que a los ojos del mundo la comida sea vista, o esta tradición, digamos, sea vista desde otro punto. Ujú. Algo como más, yo qué sé, formal. Claro, todo visto desde la Más cultura gourmet, puede francesa, ser, ¿no? ¿no? De lo que se... Sí, 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 sí. Sí. Porque yo creo que más que elevar, yo creo que es una carta de presentación Ujú, a otro, a un continente claro. que presta más la atención en las cosas que visualmente son más estéticas, ¿no? Digamos. Ujú. Porque estoy completamente seguro que un plato tradicional de Perú está buenísimo independientemente de que sea muy bonito. Ya, sí, sí, O sí. independientemente de que el plato sea medio esférico, medio no sé qué. Bueno, elevarlo en ese sentido. Claro, Pero está. sí, a lo mejor como carta de presentación. Ujú.
Entonces, por ese lado también estoy muy metido en eso. O sea, tanto así que ya me estoy animando a cocinar. Eso te iba a preguntar. Sí, Digo, sí, sí. ¿metido comiendo o Metido metido comiendo. haciendo los platos? No, sí, y es difícil, ¿eh? O sea, al principio porque tienes que luchar contra tu, ¿sabes? Tú quieres comer, ¿no? Claro. Pero al final De hecho, ahora que lo has es... dicho, solo estoy pensando en eso. O sea. Sí, 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 en comer. Pero Pues nada, ya sabemos, para la próxima si quieres, lo ¿no? hacemos en tu Algún día casa. hacemos... Esto, me llevo el equipo a tu casa y haces tú la comida. Me encantaría, pero no sé, habría que buscar los insumos y eso. Es complicado. A ver, no es tan complicado porque es verdad que ya llegó con la globalización y todo, ¿no? Pero hay que buscar los insumos y ya está. Los Insumos, insumos que los son los productos, ingredientes los y... ingredientes. Sí, Claro que sí, cosas sí, que solo se podrán encontrar en comercios locales de allí, ¿no? sí, sí, sí. Y Incluso que a lo mejor, además, evidentemente imagino que depende de la ciudad, habrá una gastronomía típica igual que aquí, ¿no? O con los sea, aquí también. productos Sí, igual que aquí específicamente, claro. en España, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, hay diversidad también claro, y mucho desarrollo gastronómico. O sea, sí, sí, sí. claro. Entonces eso. Qué Pues bueno, otro día, si quieres, hacemos algo. qué No bueno, sé. qué bueno. Dinos tres platos que me recomendases probar, que digas, oye, mira, pues estos tres platos los tienes que probar 100%. A ver, ¿que te recomendase como turista o como local Como local. O sea, en plan, platos que digas, que sí o sí esto te... está súper rico y también que notas que identifique la gastronomía de Perú. A ver, en Perú se dice causa, que es como una ensalada de patatas Ujú. aquí. Entonces, es como una capa de patatas prensada, ¿no? Al vapor prensada. Luego un relleno, puede ser de pollo, atún, yo qué sé, con aguacate, con tomate, con cebolla, mayonesa Qué y rico. otra capa de patatas. Ujú. Y arriba, pues, yo qué sé, para adornar perejil, ¿no? Culantro, tal vez. Sí, justo. Alguna especie. Sí, alguna especia, ¿no? Y este plato se hace con insumos locales. Así que eso está buenísimo. Si quieres, eh, puedes pedirlo para que pique un poco, que pique menos, yo qué sé. Pero en conjunto es como una especie de ensalada de patatas. Y te da una frescura, para el verano viene muy bien porque además se come frío. Ese plato por un lado, ¿no? Por un lado. Luego, puede ser... Que eso es típico a lo mejor de comerlo como entrante. puede ser un plato O de plato. fondo también, ¿eh? Ah, Porque es que es grande, o sea... para compartir también. O sea, en Sí, sí, plan, sí. para ir picando. O puede ser un plato solo. Ah, vale, plato Sí, único sí, 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 también. sí, si quieres, si quieres. También se vende como entrante, ¿no? Ujú. Como entrada. Luego está los tallarines verdes, que es como una especie de em, personalización, digamos, ¿no? Del pesto, Ujú. de la salsa esta Sí. de Italia, ¿no? De verde. Pero en versión peruana. Le pones más ajo, yo qué sé, algunas otras especias y está muy bueno también, está muy bueno. O sea, tiene un sabor muy particular, muy particular. Y luego, otro plato que te pueda decir. O aperitivo, a lo mejor también. Oh, Bueno, o sea, preferiría plato así más, pero sí. Que digas, mira, o sea, si dices, mira, este aperitivo ya, es, ya, ya, es ya, clave. ya. Mira, ya te acabo de mencionar dos que sí o sí tienes que probar, ¿eh? Ujú. Lo probaré, no te preocupes, ya. Lo que pasa es que hay una controversia con este plato porque a mucho extranjero no le gusta por la textura. Es como una especie de crema, ¿ok? Que se llama ají de gallina. Ají de gallina. Ají de gallina. Que si quieres puede picar y si quieres no. Pero es como una especie de crema que se le echa a la gallina. Pero realmente se hace con pollo. Pero así se llama el plato. Bueno, en fin, es una especie de crema que se logra al mezclar pan con galleta, si quieres, y algunas otras especias, ajíes Ujú. y yo qué sé. Entonces, tal vez por la textura muchas veces no a los extranjeros no les gusta, ¿no? Porque es algo como muy curioso. Con el pollo además, y patatas y huevo. Sí, que queda a lo mejor Pero como muy espeso con unos cuantos grumos y... sí, como grumoso, como así. Sí. Pero está muy bueno. Bueno, yo es que como lo que sea, o sea, Y es mi plato favorito, ¿eh? eso O tiene sea, buena pinta, la verdad. es mi plato favorito.
Tiene un sabor increíble. Y además se pueden adornar con aceitunas, si quieres, ¿no? O sea, y queso rallado encima. Qué rico, qué rico, qué rico. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que es todo un mundo. Realmente la gastronomía es... Yo creo que es mi otra pasión, ¿eh? Mi otra pasión. Pero bueno. Bueno, hay grandes maestros de la música que han hecho carreras de más cosas. Sí, sí, sí. Mira Rossini, por ejemplo. Sí, Rossini. Tiene un plato, ¿no? Que se llama algo como Rossini también. Sí, ¿puede ser? hay algo ahí. Bueno, yo es que le conozco más por Alguna otra cosa. vertiente. En la vertiente Yo gastronómica también. no he indagado tanto. Sí, sí. No, pero se le conoce también por ser muy... Tener mucho sentimiento hacia la gastronomía. O Sí, sea, sí, desde luego. Sí, sí, sí. Desde luego. De hecho, yo creo que era la gran pasión que tenía. Yo creo que llegó un momento en el que llegó a dejar la música solo por la cocina. La cocina, ¿no? Creo que sí. Nah, yo creo que eso está a la altura de arte. O sea, Sí, pero se A pueden ver. compaginar ambos artes. sí. Desde mi punto de vista eso es arte, pero para muchos chefs ellos no lo consideran. Es como más un trabajo artesanal. Pero bajo mi punto de vista la gastronomía es arte. O sea, Ujú. puede ser arte. Sí, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos tenido una persona súper... Es que súper, completamente, de verdad. Pues muchas Así gracias. que te deseo mucha suerte y mucho ánimo en esa búsqueda interior y personal y estoy seguro que vas a llegar muy lejos, de verdad. Pues muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido. Como lo dije al principio, me siento muy honrado de estar aquí presente, además con el equipo que hay aquí. Y desearte mucho éxito, David. Realmente te admiro como persona. Veo que eres un músico que no se queda encasillado en solo una rama, sino que intenta explorar y ejecuta además proyectos como este, por ejemplo, ¿no? Así que eso, te deseo muchos éxitos, muchos ánimos y que estés orgulloso de ti y de todo lo que hagas. Que realmente opino o creo firmemente que todo te puede salir muy bien, muy bien. ¿El tiempo lo dirá? Sí, Muchas gracias. de nada.